Hey, bienvenidos al Criptodiccionario de Dash Help. Continuando con los conceptos relacionados con la seguridad de nuestras criptomonedas, es momento de definir llave pública. La llave pública está criptográficamente relacionada con la llave privada, tan sencillo como que surge de ella. Si vienes del video de llave privada o ya estás familiarizado con ella, no te sorprenderá saber que la llave pública luce algo así. Si aún no sabes qué es llave privada, su definición la dejaremos por acá arriba. Te recomiendo que lo veas y luego vuelvas por acá. Entonces, esa serie de letras y números relacionados criptográficamente con la llave privada es la que identifica a cada usuario en la blockchain de una criptomoneda, y su función es la de recibir pagos. Es decir, nos da una ubicación digital en la cual recibir los fondos, algo así como el número de nuestra cuenta bancaria. A partir de una misma llave pública se generan varias direcciones. Por tanto, a diferencia de nuestro número de cuenta bancaria, por motivos de seguridad veremos que la dirección en nuestra billetera cambia cada vez que recibimos un pago. Sin embargo, esas direcciones siempre serán tuyas, porque provienen de su super llave pública. El número de direcciones que pueden ser creadas a partir de una llave pública es prácticamente infinito, y aunque las direcciones luzcan diferentes, siguen siendo todas tuyas. Tenemos varias direcciones para mantener nuestra privacidad y seguridad en cada transacción, ya que como la cadena de bloques es pública, se puede consultar cualquier dirección mediante un explorador de bloques. Si una dirección es usada más de una vez, tendrá un historial dentro de la cadena de bloques, mientras que una nueva no. Si no sabes qué es un explorador de bloques, puedes buscarlo en nuestro criptodiccionario. Así es como la llave pública forma una de las dos partes del conjunto de llaves que nos permite operar de manera segura y anónima en la blockchain. Al igual que en la llave privada, no necesitamos aprendernos toda esa cadena de letras y números para recibir pagos. Las wallets se encargarán de todo ese proceso. Además, nos permitirán copiarla y pegarla para compartirla fácilmente y así recibir pagos. Esto significa que a diferencia de la llave privada, la pública la puedes compartir tranquilamente con otros para recibir dinero. Vamos a hacer un ejemplo para mostrarles cómo funciona la llave pública y privada en una red blockchain como la de Dash. Supongamos que Juan quiere enviarle cierta cantidad de unidades digitales a María, de manera segura a través de la blockchain. Para eso, María creará el par de llaves con su billetera digital, la privada y la pública, y solo le compartirá a Juan su llave pública, o cualquiera de las direcciones asociadas a ella, para que él le envíe los fondos. Una vez enviados los fondos, como solo María posee la llave privada asociada a la llave pública compartida previamente, María es la única que podría usar el dinero enviado por Juan. Y es así como se envía dinero a través de la blockchain, la cual garantiza que únicamente el dueño del par de llaves podrá usar los fondos. Y bueno, si viste los videos de llave pública y llave privada, sin duda aprendiste de estos dos códigos fundamentales e imprescindibles que nos permiten realizar transacciones en la red blockchain. Pero si te queda alguna duda, contacta a nuestro centro de soporte o escríbenos en los comentarios. Like, comentario, suscríbete y comparte. Nos vemos en la próxima definición.